La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos, a propósito de cumplirse el primer año de gobierno del presidente Guillermo Lasso, hacer un balance de este primer año y ver los resultados de sus acciones. Luego pretendemos hablar cómo enfrentar los desafíos en medio de incertidumbres y preocupaciones ciudadanas. Quizás los resultados del primer año han sido, en unos casos positivos, una bandera de este gobierno ha sido el exitoso proceso de vacunación contra el COVID. Sin embargo, hay otros temas complejos, especialmente en lo político. En lo económico ha habido un control de la economía, hay una reactivación que va en proceso, pero en lo político ha sido complejo, con una Asamblea Nacional que no cumple con sus tareas. Va a cumplir 3 meses aproximadamente sin legislar ni fiscalizar como son sus obligaciones. Se demanda solución a problemas acuciantes, complejos, estructurales, como el tema de la inseguridad ciudadana, el crecimiento de la violencia en lo social, el empleo, las medicinas en los hospitales. Es decir, un conjunto de acciones que se demanda luego de este primer año de administración. Quiero dar la bienvenida a nuestros cordiales invitados, el doctor Jaime Costales, académico, el doctor César Ulloa, politólogo y académico, y el doctor Daniel Granda, politólogo y académico. Doctor Jaime Costales, muy buen día. ¿Cuál sería su primer balance de este primer año del gobierno del presidente Lasso? Buen día, Miguel. Es una cuestión muy importante reconocer que el simple hecho, aparentemente simple, de que no hayamos permitido que gane el correísmo las elecciones, ya es un gran momento de la conciencia ciudadana. Pero aparte de eso, el primer año representa también reconocer los méritos de un proceso de vacunación que tiene consecuencias enormes tanto para la sociedad como para la economía en sí misma y la convivencia, la educación, etcétera. Entonces todavía me parece que la gente no logra medir la magnitud de los efectos positivos que la vacunación tiene y por supuesto el gobierno no ha tenido un sistema comunicacional adecuado como para hacer comprender eso en una psicopedagogía social adecuada. Pero me parece que el gobierno no ha entendido, o el presidente en sí mismo no ha logrado interiorizar el hecho de que le dimos el voto no por los zapatos rojos que utilizó en TikTok, sino para evitar justamente el regreso de la banda delincuencial del correísmo al poder. Y por lo tanto, el presidente tiene que despertar este momento a que su responsabilidad no es meramente administrativa, sino que lo sustancial es que su presencia tiene que aglutinar al país para defender la democracia, las libertades públicas y evitar el retorno de esas pandillas delincuenciales que tanto daño le han hecho al Ecuador y que está acechando para desmoronar el régimen, aprovechando los errores que el propio gobierno ha cometido, la falta de un sistema comunicacional y una visión estratégica insuficiente para darse cuenta del momento trascendente que le corresponde dirigir a la nación en estas circunstancias. Entonces me parece que eso sintetiza más o menos la situación del primer año. Doctor Costales, en todo caso, si ha habido acciones como la vacunación, no se ha comunicado bien y además no ha habido esta visión estratégica que apunte al mejoramiento de la situación interna del país. Así es. Entonces me parece que la falla comunicacional no solamente es cuestión de lo que se expresa, sino que el presidente no ha logrado desarrollar un sistema de inspiración ciudadana para
aglutinar al país alrededor de la defensa de la democracia. Y se está desperdiciando el momento de oro que es el bicentenario, cuando teníamos que hacer una conciencia cívica de un despertar global de la ciudadanía ecuatoriana para apropiarse del significado profundo y de la esencia de la democracia, que son las libertades públicas y el combate frontal contra la corrupción. Entonces, me parece que el gobierno no mide la magnitud de la responsabilidad que tiene un presidente y su equipo frente a la circunstancia actual que vive el país y la nación. Y es tiempo de que despierten, porque tenemos que ayudar a sostener al gobierno, pero no por su bonita cara, sino porque evitar un mal mayor que sería el retorno del correísmo. Y por eso es estratégico también que el gobierno presente candidaturas inspiradoras para las elecciones seccionales y que la ciudadanía no se deje arrastrar por la manipulación populista nuevamente. Claro, uno de los inconvenientes en el país es que quedó ese rezago de la mentira como política que repetida tantas veces, a veces ha hecho escarnio en ciertos sectores de la comunidad, doctor Costales. Sí, hay que desmontar cada vez más esas mentiras, pero por supuesto lo que se necesita es una psicopedagogía social que logre el despertar de la conciencia ciudadana y le saque a gran parte de la población que todavía está adormecida en los laureles. Hay una buena parte de la ciudadanía que es una especie de zombie de la política, que se deja manipular fácilmente por las promesas y las mentiras que el populismo de izquierda o de derecha utiliza a lo largo de la historia del país, y en la última década y media ha sido eso mucho más presente. Entonces, por eso mismo es que Lazo tiene que entender que parte de su responsabilidad es hacer una psicopedagogía social que favorezca el despertar colectivo para que no siga cayendo a la gente en el engatusamiento fácil de las promesas de campaña que hace el populismo. Bienvenido al doctor César Ulloa, académico y catedrático y politólogo. ¿Cuál sería su primer balance de este primer año del gobierno del presidente Lazo? Muy buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Un cordial saludo tanto a Jaime como a Daniel y a toda la audiencia que sigue con mucha atención este espacio. Yo podría definir este primer año en tres momentos bastante bien diferenciados. El primero, que inicia con mucha efervescencia, además de efervescencia acompañada de una eficiencia en cuanto a lo que significa un reto mayúsculo, que es el tema de la vacunación, y el gobierno comienza a inyectar esperanza porque es un gobierno que cumple su principal oferta de campaña, es decir, hay un primer momento de legitimidad y origen muy potente, en donde hay una coherencia entre el discurso y la práctica, y además logra el gobierno que sea una causa nacional la vida, es decir, garantizar la vida, que la gente vuelva a restaurar su autoestima en términos de lo que significa vencer una variable externa que el Ecuador ni ninguna comunidad en el mundo estaba preparada para enfrentar esto. Y yo creo que es un momento bastante importante, bastante interesante, donde la mayoría de la población, incluidos sus contrincantes, sus contradictores, comienzan a darle un espaldarazo al gobierno muy importante. Además, yo diría este primer momento viene acompañado por una selección de ministros y ministras que no son cuestionados y en los cuales la ciudadanía comienza a mirar una posibilidad de salir de la crisis que veníamos nosotros arrastrando desde el 2015 por temas de carácter económico. Yo diría que este momento posiblemente generó una expectativa que luego se desborda no en favorable, sino se desborda en negativo, porque hay un segundo momento muy claro donde el gobierno se da cuenta que no le alcanza con la vacuna, es decir, la vacuna no le da el capital político suficiente como para sostener algo mucho más contundente, y el gobierno apuesta a estos tres motores, ¿no es cierto? La reforma laboral, el tema de la reforma tributaria, la ley de inversiones, pero el gobierno no mide o por lo menos no dimensiona lo que significa gobernar con un escenario de bloqueo. Es decir, hay un segundo momento que el gobierno no aprovecha el capital político que gana con la vacunación y entra en un escenario pantanoso sin experiencia, porque además es la primera vez que creo llega a ganar la presidencia con un número bastante exiguo de asambleístas, y el gobierno no dimensiona lo que ha significado en el Ecuador desde la transición a la democracia un presidencialismo
con una asamblea que bloquea permanentemente. Entonces hay un segundo momento donde el gobierno comienza a perder margen de maniobra, se comienza a debilitar o a desgastar su capital político que gana con mucha contundencia por el proceso de vacunación. Y hay una serie de errores que de manera procedimental no se comprende, posiblemente por la inexperiencia que significa asumir por primera vez un gobierno, como el hecho de mandar las 3 leyes en un solo cuerpo, que eso sabíamos que no iba a pasar, el hecho de jugarse por una reforma a la ley de comunicación sin tener un CAL definido, y también comienza a tener muchas dificultades en el tema político. Es decir, si bien se rodea de personas muy prestantes, muy calificadas, como la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que viene de un proceso de experiencia contundente, de un viceministro como es Juan Manuel Fuertes, pero no le alcanza tampoco al gobierno para enfrentar una asamblea que bloquea, y tampoco le alcanza al gobierno para buscar otros niveles que le posibiliten estabilidad. Por ejemplo, el gobierno no apuesta a una estrategia multinivel que podía lograr aliados en los gobiernos autónomos descentralizados, se me ocurre, municipios y prefecturas, o por lo menos en las prefecturas emblemáticas o en los gobiernos locales más potentes. Es decir, no hay una visión política muy clara en un segundo momento, y esto hace que, además de no tener una visión clara, le desborde el tema de la inseguridad, la delincuencia, el crimen organizado va ganando en un cierto espacio. Y yo diría que hay un tercer momento muy claro en este primer año, donde el gobierno se da cuenta que no le alcanza ni con la vacunación, que hay un escenario político muy complejo, y el gobierno en primera instancia apuesta por la muerte cruzada, pero luego el gobierno recula, retrocede, luego habla de una consulta popular que por lo menos en este mes se diluye, es decir, dice no voy por la muerte, voy por la consulta, pero tampoco se conoce los contenidos. Es decir, yo diría que hay un tercio del primer año muy bueno, muy favorable, y unos 2/3 con bastante complejidad. Es como que comienza el gobierno a transitar en un campo minado. Creo que al gobierno le faltó una estrategia para aterrizar la lógica del encuentro. Es decir, ¿qué significa el encuentro? Y el encuentro, a mi modo de ver, tenía que ver con destrezas, competencias, habilidades para poder ganar en otros sectores de la sociedad civil, de la empresa, de los gremios, de los colectivos, respiro, oxígeno. Y veo que ahí hay una falla. Yo diría que no solo es un tema comunicacional, porque además se comunica lo que hay, no se puede comunicar lo que no hay. Y creo que el tema del encuentro no pudo aterrizar en algo concreto, ¿no? De hecho, muchos espacios de sociedad civil le dieron la posibilidad al gobierno de ir a un diálogo serio, contundente, pero parece que el gobierno subestimó las potencialidades que tiene la sociedad civil. Esto no quiere decir que eso no se pueda hacer. Yo creo que el gobierno, después de hacer un balance del primer año, tiene muy claro un segundo año de bloqueo en la asamblea, un segundo año donde ya el tema de la vacunación lamentablemente termina siendo anecdótico, y un segundo año donde, si bien logra estabilizar la economía en términos macro, en cuentas fiscales, pero yo creo que el segundo año tiene que ser eficiente en temas de programas sociales. Creo que en el gobierno no se ve todavía un programa social fuerte, y eso se evidencia en los 870 millones que se adeuda a las universidades, en un proceso de bienestar social que todavía no se evidencia. Entonces yo creo que el gobierno tiene 2 rutas. La una, aprovechar los excedentes que por materia de petróleo están ingresando, la excelente recaudación tributaria, y poner también un plan social que le dé réditos en un escenario muy complejo que vienen con elecciones. Esa sería como mi primera lectura, Miguel. De cualquier manera, César, el tema de la comunicación, como bien decía el doctor Jaime Costales, ha fallado. No se puede comunicar lo que no se ha hecho, pero lo que se ha hecho no se ha comunicado bien. Indudablemente, yo creo que ha sido además insistente la opinión pública especializada y la no tan especializada en determinar en el gobierno algunos errores. Por ejemplo, no se puede convertir al presidente en presidente incluido confusibles, es decir, el presidente es el que termina
frenteando todo cuando hay un escalonamiento en el manejo de conflictos o de controversias. La segunda, que es una comunicación muy débil en cuanto al mensaje, es decir, no hay un propósito claro en lo que se comunica. Y la tercera, que el gobierno es un gobierno que comunica de manera reactiva, no proactiva, es decir, no pone la agenda, sino que reacciona a la agenda de sus opositores. Creo que estos errores se pueden subsanar, se pueden resolver, pero en la medida que haya un equipo, que haya un plan a mediano y largo plazo, pero además que haya voluntad por parte del Ejecutivo. Yo no sé si el Ejecutivo tiene voluntad en replantear la comunicación o prefiere seguir con la comunicación que tiene. Eso tampoco lo conocemos, Miguel. Bienvenido al doctor Daniel Granda. ¿Cuál sería su primer balance de este primer año de gobierno del presidente Lasso? Muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a Jaime y a César y a todos los que nos ven y escuchan. A mí me parece que para realizar una evaluación política del primer año de gobierno del presidente Lasso, es necesario partir de las condiciones políticas en las que él inició. Las condiciones políticas del presidente Lasso al llegar al poder son condiciones muy complejas, inorgánicas y de una gran debilidad política. Debilidad política que es el resultado de no tener un partido político. Creo, no es un partido político. De no tener cuadros políticos para la administración del Estado. Y de no tener un bloque importante de asambleístas. Esto para un gobierno que inicia es terrible. Es terrible. Y requiere de una gran habilidad política para superar esa condición de muy compleja y de gran debilidad. ¿Qué hizo el presidente Lasso? El presidente Lasso, que recibió una gran votación que no le correspondía a él por tratarse de un sistema de segunda vuelta, en donde tenemos que escoger el mal menor. Y por supuesto, muchos de los ecuatorianos escogimos al señor Lasso para evitar la presencia del correísmo. En esas condiciones, el presidente Lasso intentó una alianza política. Una alianza política muy poco reflexionada, muy poco analizada, precisamente por esas condiciones de inorgánico, sin partido, sin estructura partidista, sin cuadros partidistas, y por lo tanto, una resolución tipo empresarial. Esa alianza se la pensó con Correa y con Nebot. Con Correa, algo insólito, porque se venía de disputar la presidencia precisamente con el correísmo. Esa primera alianza fracasó no por la voluntad del presidente, sino por la gran reacción de la opinión pública, de algo claramente sorpresivo e insólito. De tal manera que él empieza con una alianza fracasada. Y esa alianza fracasada le significa que las partes del acuerdo se conviertan en enemigos políticos. Nebot y Correa pasan a ser enemigos políticos del gobierno que se inicia, a quien lo llaman el traidor. Y hace una segunda alianza, que es la alianza con la izquierda democrática y con Pachacuti. Esa alianza le permitió organizar las autoridades de la Asamblea Nacional y dar un primer inicio al proceso de ejecución de la democracia en este primer año. Aquí yo quiero anotar una cosa que me parece insólita también.
El gobierno, con una alianza mayoritaria en la Asamblea, Creo, ID y Pachacutic, tiene en su gabinete un vacío importante de política. No tiene proyecto político el gobierno y no tiene buenos gestores políticos. Se equivocó en el tal encuentro que pareció ser un encuentro con algunos exmilitantes de la democracia popular, lo cual no le aportaba nada. En ese contexto, abandonó la asamblea y se produce algo insólito. Pierde la mayoría por falta de gestión política. Teniendo una mayoría, el gobierno termina perdiéndola. Y no solamente que termina perdiéndola, sino que genera condiciones para la ruptura de esos partidos aliados. Termina rompiendo Pachacutic y termina rompiendo la ID. ¿Por qué? Porque al dejar vacío en la gestión política, en la relación ejecutivo-legislativo, ese vacío político siempre es llenado por alguien. Lo llena el correísmo, lo llenó UNES y comenzó a tener aliados, y más bien esta minoría de 46 comenzó a ganar asambleístas y hoy está manejando la asamblea. El correísmo pasa a un contraataque, que significa el rechazo a las leyes, de la ley de creando oportunidades, a más de los errores del propio Ejecutivo, primero. Segundo, el ataque al presidente con la clara intención de sacarlo del poder a través del proyecto de acusarlo de evasión fiscal con los Pandora Papers. Y tercero, todo el proceso de la amnistía a 286 personas, insólita en el Ecuador y en el mundo, en donde habían hasta delincuentes. De tal manera que el gobierno no ha tenido un frente político adecuado. Abandonó la asamblea. Y ahí es la condición que le permitió a UNES pasar al contraataque y pasar a la conformación de una mayoría que en estos días terminará sacándola a la presidenta Yori de la asamblea. Para empezar. Y luego pasará a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, el cual designa en la ingeniería del Estado las autoridades como el Contralor, el Procurador, superintendentes, etcétera, etcétera. Y entonces, Nebot y Correa se convertirán en quienes pongan las nuevas autoridades del Estado. Doctor Miranda, lo cual sería muy grave y esto pudiera desestabilizar aún más lo que estamos viviendo. Por supuesto, por supuesto. El Partido Social Cristiano tiene una larga data de gobernar desde la Asamblea Nacional, desde el Congreso de la República. Y eso lo conocemos, tanto los políticos como los académicos. El presidente Correa, el presidente Lasso, en respuesta de este vacío que no llega a entender muy bien qué está pasando, reacciona muy enérgicamente, pero también muy superficialmente, denunciando la conspiración del triunvirato de la conspiración, Correa, Nebot e Issa. Pero claro, son acciones que el presidente, y en esto coincido con Jaime, de que obviamente a más de ese gran vacío político,
tiene un gran vacío de comunicación. El sistema ecuatoriano es un sistema presidencialista, hiperpresidencialista, como yo lo he llamado. Pero eso no quiere decir que no deba existir un buen manejo de la gestión administrativa. No tiene un secretario general de administración. El señor Iván Correa ni lo conocen en el Ecuador. ¿Quién será? Apareció últimamente en la entrevista contigo, Miguel, pero nadie lo conoce ni sabe qué está planteando. De tal manera que tampoco tiene un sistema de comunicación real, porque sí tiene que comunicar el gobierno. Pero al no tener un sistema de comunicación y él convertirse en el gran comunicador, cae en tremendos errores. El último error, decir que ya lo ha vendido el avión presidencial y sale el presidente de Colombia a decir que no hay nada. ¿En qué quedamos? Se ha desacreditado la palabra del presidente. Si eso lo decía un comunicador, ese es el breaker. Ese es el que asume la responsabilidad directa, no el presidente de la República. De tal manera que, a mi entender, desde el punto de vista político, en la relación ejecutivo-legislativo, en este primer año, el presidente, el ejecutivo, ha sido tremendamente derrotado en perjuicio no solamente del gobierno, sino también del Ecuador. Quiero volver con el doctor Jaime Costales. Estos dos temas. Hay amenazas de estos sectores que buscan capitalizar, especialmente la Asamblea Nacional, tumbar a la presidenta de la Asamblea, luego tomarse los organismos de control y volver a esa suerte de incertidumbre que creara la Constitución del 2008, que sea un Consejo de Participación Ciudadana sin participación ciudadana y que controla a los organismos de control. Si a esto sumamos esta campaña comunicacional de mentiras en las redes sociales, pero que de alguna manera van teniendo eco y también en determinados medios de comunicación. ¿Cómo afrontar estos desafíos, doctor Costales? El país repite errores que tienen vieja data, estimado Miguel. Se supone que el problema de fondo es político, otros sostienen que el problema de fondo es económico, pero la cuestión es que lo que tienen en común todos los problemas fundamentales del Ecuador están radicados en un tipo de comportamiento ciudadano y de los políticos. Y por lo tanto, por eso es que yo escarbo y trato de profundizar en la psicología de masas del país. El problema de fondo es el comportamiento humano, es decir, psicológico. Y en ese plano, las circunstancias que estamos viviendo son sumamente graves porque, claro, viene la desestabilización para apuntalar a un grupo delincuencial a través de la impunidad. Pero por eso mismo, en circunstancias tan extremas como estas, hay que apelar a una intervención psicológico-política, y eso es lo que no entiende el gobierno, no entiende ninguno de los gobernantes que hemos tenido en realidad, pero tampoco lo entiende Lazo, que tiene que constituir un liderazgo que concilia a la nación alrededor del gran objetivo de evitar que se siga desangrando y destruyendo, porque la política está convertida en una alcantarilla desde hace rato, y sobre todo el correísmo consolidó esa alcantarilla a su favor. Y entonces el presidente necesita saber que ha habido ocasiones en las que en circunstancias muchísimo más graves que las que vive el Ecuador, ha habido líderes extraordinarios que han podido conducir esa conciencia colectiva, un despertar de la psicología de masas a favor de la democracia, del reencuentro de un diálogo no violento para las grandes transformaciones de la sociedad. Por eso es que yo insisto casi obsesivamente en que es necesario aprender del modelo de Mandela. Pero para eso se necesita que el presidente despierte a la ocasión que tiene y a la responsabilidad trascendente de ser un líder de alma grande. Si no lo hace, va a ser arrastrado en el reflujo de esa alcantarilla poderosa y terrible, pestilente que es el populismo. Pero tiene la oportunidad de lograr convencer a la gente de que es necesario evitar que eso le destruya a la nación. Y eso se hace en base a una psicopedagogía social. Eso se hace en función de despertar la conciencia colectiva a otro nivel. Y este centenario segundo de la independencia es la ocasión para retomar el
profundo contenido de lo que la libertad significa. Entonces, es cuestión de que el gobierno haga una psicopedagogía social y que, por supuesto, a partir de la academia también y de otros sectores de la sociedad como la prensa, podamos contribuir en ese despertar colectivo. En la academia también tenemos que reconocer que nos ha hecho falta poder comunicar de una manera persuasiva, convincente y breve, porque a veces el discurso académico es muy lento, muy pegajoso, muy complejo, muy difícil de que llegue a la ciudadanía. Entonces tenemos que replantearnos, sobre todo pensando, Miguel, en que la gran mayoría de ciudadanos son adolescentes y jóvenes y tenemos que adecuar el discurso académico, por ejemplo, para que penetre y llegue suficientemente de manera comprensible e inspiradora a esa gran comunidad de jóvenes, para que esa juventud reaccione en defensa de la democracia y despierte para no seguir siendo carne de cañón de estos manipuladores infames y delincuentes que tanto daño le han hecho al país. Entonces es una tarea labrada en la que tiene que cooperar el liderazgo político sano del país, pero también el mundo académico y la prensa, replanteando esto en términos de una psicopedagogía social comprensible e inspiradora que haga despertar a la colectividad. Ahora, doctor Costales, no hay muchas amenazas que pudiera poner en riesgo esta estabilidad. Se ha sumado la delincuencia política a la violencia y al crimen organizado, que esto pudiera causar serios estragos en la estabilidad democrática. Por supuesto, son circunstancias extremadamente graves, pero pensemos en el caso del liderazgo que se está manifestando en Ucrania, en circunstancias muchísimo más graves que vive la del Ecuador, porque invadido por una potencia como es Rusia, en la violencia y la masacre de una guerra, el presidente del que se burlaba Putin diciendo que era un simple comediante, se ha convertido en un líder trascendente que asume y se apropia de ser el eje que convence y persuade a su pueblo para que resista frente a la invasión. Entonces, en circunstancias mucho menos graves que esa, como las que el Ecuador está viviendo, es mucho más factible lograr una reacción positiva, pero para eso se necesita que Lasso también despierte. Aquí no es un mero presidente, es un momento crucial que le pone frente a la historia y tiene que decidir entre pasar a ser un secundón de la manipulación de Correa o Nebot o ser verdaderamente un líder trascendente. Y espero que despierte a esa posibilidad. ¿Qué debiera hacer el presidente Lasso, doctor Costales? El presidente Lasso tiene que primero deshacerse de una gavilla de incompetentes que tiene alrededor de él, así de claro. En segundo lugar, tiene que plantearse esa posibilidad de una comunicación inspiradora, cómo llegar a conectar con el alma de su pueblo. El problema no está en la asamblea, el problema de fondo está en que Lasso no tiene una conexión suficiente con la ciudadanía. Los que le dimos el voto, sobre todo, queríamos evitar que la delincuencia siga gobernando. Entonces tiene que reeducar a la población para conectar nuevamente con ese proyecto de evitar que la delincuencia retome el poder. Y tiene que expresar claramente con cifras, datos y hechos, pero comprensibles, digeribles, psicopedagógicamente, el daño inmenso que hicieron esos 14 años de la mal llamada Revolución Ciudadana al país y las secuelas que eso tiene. Y entonces así hacerle comprender a la gente que cuando se le roba los dineros públicos le están impidiendo tener medicina, le están impidiendo tener acceso a la educación, le están perjudicando en plazas de trabajo, nos están afectando a todos. O sea, hay que desmantelar esa vieja visión de que roba pero hace obra, porque eso es psicopatología social. Y hay que enseñar a la población que el populismo, sea de izquierda o de derecha, es psicopatología, es una enfermedad y que el correísmo es un virus peor que el COVID-19. Entonces, despertando a la gente alrededor de esa defensa proactiva de la libertad y la democracia, se puede aglutinar un movimiento social que logre enfrentar y desmantelar estos graves peligros, por lo menos en la medida suficiente para avanzar en democracia. Doctor César Ulloa, ¿cómo enfrentar los desafíos en medio de incertidumbres y preocupaciones ciudadanas? ¿Cómo comunicar mejor? ¿Cómo accionar frente a esas amenazas que están latentes? Bueno, hace algunos meses yo había escrito un editorial que salió en la prensa en donde yo le preguntaba al presidente, ¿a quién escucha usted, señor presidente? Y creo que ahí radica uno de los esenciales problemas en el sentido de saber si efectivamente quienes asesoran o mantienen el canal directo, quienes abren la puerta del despacho, tienen clara la situación y el contexto que atraviesa el país.
porque no podemos esperar que sea un Mesías, un redentor, alguien iluminado el que resuelva la complejidad que el Ecuador arrastra históricamente, sino que es un equipo de personas que le van a permitir al presidente iluminarse en términos de saber hacia dónde le lleva al Ecuador. Y yo creo que eso es clave. ¿A quién está escuchando el presidente? Y por lo tanto, a mí me parece que la primera cosa es abrir la cancha. Creo que debe el presidente ser más plural en su entorno, en el sentido de advertir que hay diversas perspectivas y miradas que no necesariamente leen la realidad como él las está interpretando. Yo escuchaba ahora algunas entrevistas en medios en donde el gobierno se daba el mérito de poner la casa en orden en términos macroeconómicos. Eso no podemos desmerecer, pero la pregunta que yo me hacía de manera alterna es, ¿qué ha significado poner la casa en orden para los sectores más pauperizados, por ejemplo? Para aquellos 7 de cada 10 que no tienen empleo, para aquellos 5 de cada 10, sobre todo en las provincias de mayor concentración demográfica, que son jóvenes de entre 16 a 35 años, donde se disminuyó la matrícula, no tienen empleo, pero además están expuestos a hacer un escalonamiento socioeconómico, metiéndose en negocios ilegales que les podrían dar mejores réditos económicos que hacer una carrera universitaria o trabajar 20 o 30 años en algún lugar bajo cierto criterio de estabilidad. ¿Qué está haciendo el gobierno en términos de mejorar los indicadores de pobreza, de acceso a servicios? ¿Qué está pasando en servicios tan elementales como el registro civil, donde le dan la cita para un mes, donde no hay pasaportes? ¿Qué está pasando en los hospitales donde no se encuentran medicinas o donde el stock y la variedad de medicinas no alcanza para lo que en la cotidianidad se necesita, se resuelve? Entonces, yo creo que una de las cosas esenciales para mí es refrescar las miradas y saber si aquello que el presidente planteó en su momento le alcanza para gobernar el país. Es decir, este plan de campaña y luego el Plan Nacional de Desarrollo, ¿le alcanza para una realidad tan compleja como la que tenemos? Una pregunta que habría que hacer. La segunda, no era un misterio para el gobierno la complejidad de gobernar un país, o sea, el hecho de no alcanzar una mayoría de ningún tipo en la asamblea y de tener un bloque que no es representativo, porque tampoco vemos figuras que han sabido despollar, que han sabido sobresalir en su bloque, le hacía pensar que tenía una gobernabilidad compleja. Y la tercera, que a mí me parece muy importante, es que está bien que el presidente no ha comunicado, pero yo no creo que solo el tema de la comunicación hay que resolver. A mí me da la impresión que el presidente tiene que volver a su discurso originario en términos con acciones concretas. Es decir, el encuentro, ¿qué significa? ¿Qué significa encontrar? ¿Qué significa la pluralidad? ¿Qué significa la democracia? ¿Qué significa gobernar con el mismo sistema presidencial que existe? Es decir, ¿qué se puede hacer por decreto? ¿Qué se puede hacer desde la función ejecutiva? ¿Qué significa establecer un gobierno multinivel con gobiernos autónomos descentralizados, locales y seccionales? ¿Qué significa tener un margen de maniobra que de pronto no esté en la asamblea, pero que sin embargo esté en la sociedad civil que viene trabajando una serie de propuestas? Y yo creo que abrir la cancha significa que el presidente comience a escuchar a otras voces que posiblemente no están siendo incorporadas en este momento. Y eso evitaría que el presidente incurra en tantos errores en tan poco tiempo, como algo que no es trivial, que no es menor, el decir que vende un avión, porque además detrás hay un tema simbólico ¿no es cierto?, de gastar la plata en lo que no corresponde, etcétera, y inmediatamente su par en Colombia le dice que eso nunca ha sucedido. Entonces, yo creo que si bien hay temas comunicacionales, hay temas más de fondo. Es decir, ¿cuál es su equipo de operación política, por ejemplo? De operación política no quiero decir alquiler, compra o venta de hospitales, no me estoy refiriendo a eso. Operación política quiero decir alguien que tenga claridad en un mapa de actores que permite gobernabilidad, en líderes de opinión pública que orientan, en líderes de sectores, colectivos, gremios, colegios profesionales que pueden dar visiones. Cuando digo operación política me refiero a aligerar el peso que tiene el gobierno con tantos problemas.
Y hay otra cosa que me parece esencial, y es que el gobierno debe plantearnos a los ecuatorianos 2 o 3 cosas esenciales. Por ejemplo, ¿hacia dónde vamos con el tema de combate a la inseguridad? Pero decirnos con claridad, porque de la misma manera que la vacunación fue una causa nacional, ahora la primera causa de preocupación nacional es la inseguridad y las diferentes manifestaciones de violencia. Segundo, ¿hacia dónde vamos con el tema de reactivación económica? Pero eso en palabras sencillas, en palabras coloquiales, ¿qué significa? Tercero, ¿cuáles son mis aliados para que ello ocurra? Y se me ocurre, por ejemplo, el gobierno ha subestimado a las universidades. ¿Por qué no conversa con la Asamblea de Universidades? Hasta ahora no se produce un diálogo. ¿Por qué el gobierno no conversa de manera seria con un plan concreto con el AMI y con GOPE? ¿Por qué el gobierno no conversa y se traza una serie de propuestas con organizaciones de la sociedad civil que todo el tiempo ni siquiera le están sugiriendo, le están entregando propuestas? ¿A dónde va el gobierno en términos políticos? Primero se hablaba de muerte cruzada, nunca sucedió. Luego se habló de consulta, nunca sucedió. Y la tercera, yo creo que lo que dice Jaime es importante, el tema de advertir por qué estamos donde estamos, pero no nos podemos quedar en eso. Es decir, el ecuatoriano común quiere respuestas ahora. Puede ser importante concienciar sobre el pasado, sobre las consecuencias de los actores, pero el ecuatoriano de ahora lo que quiere es llevar comida a la casa, tener para pagar pensiones, que un sistema de seguridad social funcione, que el sistema de salud atienda. Es decir, no desmerecer los responsables, o mejor dicho, los irresponsables que nos han llevado a esto, pero indudablemente comenzar a actuar. Y yo creo que hay un dato importante que no se ha producido en años. El mes de abril, el Ecuador nunca tuvo tan alta recaudación tributaria, y en el mes de abril, en comparación a la transición de la democracia, nunca se tuvo tanto por recaudación por excedente de precio de barril. La pregunta es, ¿y esa plata dónde se está yendo? Es decir, si somos eficientes recaudando impuestos y si tenemos recursos que no los provocamos, es decir, porque el gobierno no es que planificó que el petróleo subía, no, esa es una variable externa. Bueno, esos recursos, ¿en qué los vamos a invertir? Y si el gobierno nos da una señal clara hacia dónde va la inversión en términos sociales, creo que el gobierno tendría una posibilidad interesante de darle un giro a estos 3 años que se vienen. Doctor Daniel Granda, ¿cómo enfrentar los desafíos en medio de estas incertidumbres y preocupaciones ciudadanas? ¿Cómo articular este cambio? Sí, me parece que hay que completar el hecho de que la crisis política que hemos anotado inicialmente se desplazó a una crisis de carácter social. Los actores de esa crisis política, tanto el correísmo como el propio Partido Social Cristiano, y particularmente Correa, ha desplazado la crisis política a una crisis social que se expresa en la crisis de las cárceles. Las cárceles ha sido un hecho que el gobierno parece que lo ha sorprendido y que no logra controlar. El crimen organizado se está fortaleciendo. Los mecanismos que el gobierno intentó para controlar los vacíos dejados geográficamente por el correísmo al narcotráfico no han dado los resultados. Lo del radar no dio los resultados esperados. La crisis del crimen y la violencia, el sicariato, particularmente en las provincias del Guayas, Manabí y Esmeraldas, son hechos de crisis social muy importantes que no son espontáneos. Obviamente tienen actores y gente interesada de crear el caos en el Ecuador. Y por supuesto, la mafia en general, la mafia del narcotráfico, en claras alianzas con sectores políticos muy claramente identificados. Ese hecho ha creado una inseguridad generalizada. Los estados de excepción
localizados crean inseguridad en otras provincias. También eso tiene que ser analizado muy detenidamente. No es posible que en el Ecuador nos vayamos acostumbrando a que los informativos de la televisión nos digan cada día cuántos muertos han padecido, cuántos muertos han encontrado. Eso no puede ser. Y está creando la percepción generalizada de que el gobierno es incapaz de manejar y de crear un orden público, y sin esa seguridad no hay desarrollo. Sin esa seguridad no hay progreso. De tal manera que hay un desplazamiento a una crisis social que el gobierno debe analizarla profundamente. A esto hay que añadir una crisis política ministerial. Se comenzó con el cambio del ministro de Defensa. Al ministro Fernando Donoso lo cambió con el ministro Fernández. Al ministro Hernández lo acaba de cambiar con el ministro Lara. Y ha provocado una crisis de gabinete muy importante. Salió el ministro de Relaciones Exteriores, salió la ministra de Gobierno, salió el ministro de Energía, salió el ministro de Agricultura, la secretaria de la Defensa de los Derechos Humanos. Es una crisis que da a pensar que el gobierno no está controlando ni el propio gobierno, ni a su propio gabinete. Y esto, obviamente, porque el presidente alguna ocasión se quejaba de que es difícil encontrar personas para que pasen del sector privado al sector público. Pero obvio, porque él está pensando solamente en sus amigos empresarios. Sabemos que no tiene equipo de partido, cuadros para el gobierno, lo sabemos. Pero puede pensar en académicos, en políticos con alianzas correctas, positivas, bondadosas, y no solamente en los empresarios. Porque obviamente tenemos la experiencia que hay empresarios que solamente piensan en la rentabilidad. Y la política no es la rentabilidad económica exclusivamente. La política es una inversión pública, es una misión social de responder a las necesidades públicas del pueblo en general. Y a eso hay que añadir toda esta gran incertidumbre que parece que el gobierno no sabe qué hacer. Perdió la gran oportunidad de la reforma política. La perdió. En ese periodo de luna de miel que tuvo, de los 100 primeros días, contigo, Miguel, anotábamos también cómo el presidente echó a perder esa oportunidad de una reforma política que tienda a cambiar la ingeniería que dejó Correa con la Constitución del 2008, perversa, donde creó este Consejo de Participación Ciudadana que es tremendamente pernicioso y dañino para la democracia. Claro, y esa estructura que está intocada. Totalmente, totalmente. Mire, la disposición tan ambigua que existe sobre el habeas corpus en la Constitución nos está llevando a esto, a un abuso terrible del habeas corpus y a dejar en libertad a personas sentenciadas, como el caso Glass. De tal manera que el presidente perdió la oportunidad y ahora, obviamente, no es nada beneficioso el pensar en una muerte cruzada. Porque perderíamos la asamblea, lo cual no sería nada malo, sino positivo, pero también perderíamos al presidente. Porque el presidente no va a ser reelegido nuevamente. De eso, los datos actuales estadísticos nos dicen que hay una baja de credibilidad tremenda. Entonces, perdida la oportunidad de la reforma política seria, de largo alcance estructural, ¿ya? Se pasa a una consulta por ahí de algunos temas de carácter judicial,
pero que también lo va a perder. También la va a perder. Yo creo que el presidente Lasso debe de olvidarse de la reforma política porque perdió la oportunidad. El presidente Lasso, lo que le corresponde en estos 3 años es plantear una buena gestión administrativa del Estado. Un gobierno de calidad. Y con eso ya haría bastante. Perdió la oportunidad de la reforma política porque cualquier reforma política ahora la perdería. Y perdió también la oportunidad de crear una estructura nueva, una nueva ingeniería del Estado. Eso lo ha perdido y por lo tanto tenemos que olvidarnos. Lo que corresponde es crear un gobierno de calidad. ¿Cómo? Primero, dejar de pensar en los amigos empresarios. Articular una estrategia política de unidad con sectores positivos. No puede decir el presidente que se olvida de la asamblea. Eso es un error terrible. Terrible. No tiene equipo que le diga al presidente, el presidente está equivocándose. No hay gobierno democrático que no cogobierne con la asamblea. No puede caer en estos errores el presidente. La asamblea es necesaria en una democracia. Y esta es la asamblea que tenemos, no tenemos otra. Esta es la que tenemos. También eso lo ha manejado muy mal. Pero tiene oportunidad todavía, tiene 3 años para mejorar esa relación. La asamblea en este momento está en condiciones controladas por el correísmo. Tiene que implementar una buena operación política, gestores buenos políticos, para ir creando una agenda legislativa común. De lo contrario, le van a rechazar todo. No se puede gobernar sin asamblea. Y por lo tanto, hay que crear buenos canales de comunicación con la asamblea, con alianzas. No es posible que una minoría le haya ganado la mayoría en la asamblea. Cuando el gobierno tiene todas las posibilidades y el poder como para aglutinar una mayoría importante, sino de carácter estructural, sí, una mayoría que actúe permanentemente, no permanentemente, sino periódicamente para algunos proyectos, etc. El presidente debe de pensar en académicos para la administración pública. De lo contrario, el propio gabinete se va a desgranar. La ministra Vela sale por contradicciones con el presidente. La secretaria de Derechos Humanos sale por contradicciones con el presidente. No hay en el gobierno una estrategia gubernamental que piense más allá de lo inmediato y que él sea el que ponga la agenda, él sea el que ponga los proyectos, pero negociándolos, conversándolos, en el buen sentido de la palabra negociar. El lobby en democracia es legítimo y hay que conversar con los bloques legislativos. Lo que es inaceptable es la corrupción, es corromper a los diputados. El presidente no puede haber cometido, lamentablemente así lo hizo, de denunciar a sus aliados. Obviamente tiene que buscar canales bondadosos de relación, no corruptos, por supuesto, pero no salir como ha salido y denunciar a todo mundo y perdió todo. Perdió todo. Y en este momento es muy difícil. Ya, claro. Frente a este panorama, quisiera que en perspectiva de este nuevo año, doctor Jaime Costales, ¿cuál debiera ser la alerta que de no cambiar
este manejo político, con estas amenazas del crimen organizado, la delincuencia política que se ha activado, de no alertar esto, de no cambiar, ¿cuál sería el panorama? Si el presidente y su equipo no combinan exitosamente una gestión administrativa constructiva, positiva, eficaz, pero a la vez una reacción ciudadana de cambio de conciencia, y no me refiero solamente a saber lo que ha sucedido en el pasado, sino sobre todo a que el ecuatoriano promedio salga de esa parálisis del desamparo, de creer que no puede hacer nada por sí mismo y espere milagreros, y se convierta en un actor constructivo de soluciones, el simple ciudadano común. Esa es la gran reacción que se necesita. Si no logramos eso, que se llama en psicología resiliencia, lo que va a suceder es que el Ecuador sigue dándose vueltas en el mismo sitio y cavando más profunda su tumba, porque repite los viejos vicios del populismo y de la tragedia de una política de alcantarilla. Entonces, si no hay ese cambio hacia una inteligencia política y a la vez a una gran eficiencia administrativa que combinadas logren una presencia activa de los ciudadanos en las soluciones y en ese compromiso sincero de corazón de construir la nación que merecemos, el país democrático y libre que merecemos, entonces simplemente se van a repetir iguales y peores situaciones que las que hemos estado viviendo y el Ecuador puede terminar siendo un estado fallido, y eso lo tenemos que evitar con una reacción en que también la academia haga propuestas comprensibles, aplicables, activas e inspiradoras para el país. Doctor Costales, ¿y qué hacer para lograr esa resiliencia en el Ecuador? Justamente lo que se necesita es un programa de psicopedagogía social que logre ese despertar colectivo. De lo contrario, vendrá uno u otro milagrero. No solo Correa es milagrero, hay miles de milagreros esperando su oportunidad y en poco tiempo más en las propias elecciones seccionales podemos estar invadidos de ese tipo de milagreros que le llevan al fracaso a la nación. Por eso justamente necesitamos también la urgente construcción de un liderazgo trascendente que tenga inteligencia política y no se quede dando vueltas en el mismo sitio. Doctor César Ulloa, ¿cómo alertar en este momento para que haya cambios que permitan este rumbo de eficacia en el Ecuador? Bueno, un poco más de honestidad en términos de comprender que los niveles de aceptación y credibilidad del gobierno han bajado ostensiblemente. Y si no se tiene esta como una alerta, entonces a mí me parece que se van a dar una serie de acciones equívocas. Es muy importante abrir la cancha, ser generoso, escuchar, tener apertura. La tercera, evaluar si el equipo con que se tiene contribuye para los propósitos y los fines que de alguna manera se trazó el presidente antes de campaña y durante. Y la otra, puede hacer, vuelvo a insistir, puede convertir nuevamente en causa nacional el tema del combate a la inseguridad. Caso contrario, el Ecuador está a puertas de un narcoestado porque las manifestaciones del crimen organizado, no solo en las cárceles, sino de las distintas maneras de sicariato que estamos viendo que se producen ya, inclusive en Quito, van a hacer que la desesperanza sea mayor. En definitiva, abrir la cancha, evaluar el equipo y buscar una causa nacional que con coherencia y consistencia nos permita creer en que hay una posibilidad para salir del atolladero. Doctor Daniel Granda, ¿cómo alertar y cómo lograr que cambie este rumbo por el bien del país, que no sigamos en esta suerte de incertidumbre y de preocupaciones y que haya esta resiliencia que decía el doctor Jaime Costales? El presidente de la República debe tener muy claro que el objetivo central de la gobernabilidad es crear mecanismos, políticas públicas para satisfacer las necesidades generales del pueblo, antes que bajar el déficit fiscal. La baja del déficit fiscal de 7.000 millones de dólares a 2.000 millones de dólares ha significado en el Ecuador en este último año que no haya obra pública, que las carreteras estén en pésimo estado. No hay que buscar como objetivo cero déficit fiscal. Eso es un error político. Hay que manejar el déficit fiscal en forma adecuada con la satisfacción de las necesidades del pueblo a través de obra pública. Primero. Segundo, yo creo que
el sistema hiperpresidencialista le da mucho poder al gobierno, al presidente de la República. Y el presidente debe de dejar de creer que él tiene que ser el único vocero de sí mismo. Hay que tener un gobierno con ministros que actúen más, que hablen más, que informen más, que tenerlo al presidente de vocero de sí mismo. El presidente debe ser de última instancia. Y por lo tanto, la comprensión del gobierno, la organización de un gobierno de calidad, con un gran coordinador como el secretario de Administración Pública, allí debe estar la gestión pública. Ahí debe estar la responsabilidad de las distintas áreas del Estado. Y que no asuma el presidente toda la responsabilidad ante la opinión pública con el riesgo de equivocarse permanentemente. Debe ser un gobierno de los ministros coordinados con el secretario de Administración Pública bajo la dirección del presidente de la República. Bien, yo quiero agradecer este análisis enriquecedor, crítico, constructivo, que permita no solo hacer el balance de este primer año de gobierno, sino proyectar al país, superar estos desafíos en medio de incertidumbres y preocupaciones ciudadanas con un fuerte liderazgo, con este proceso de resiliencia, y que es fundamental concienciar a los ecuatorianos sobre el momento crítico que estamos viviendo cuando hay amenazas de la delincuencia política aliado con el crimen organizado. Muchas gracias al doctor Jaime Costales, al doctor César Ulloa y al doctor Daniel Grande por este valioso aporte al análisis. Muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día, muchas Muy gracias, bueno. Miguel. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV, y les deseamos un feliz fin de semana. Éxitos para todos. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.